Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Es una gran bendición y es un gran gusto que estén una vez más con nosotros y nos acompañen durante este tiempo de gran bendición en el que estaremos compartiendo la palabra de Dios y un mensaje especial para la vida de cada uno de nosotros. Esperamos que en esta ocasión también este mensaje sea especial para usted y que lo pueda compartir con muchos otros. Y pues yo soy Carla González, su anfitriona, y el día de hoy me acompaña. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Yo soy Luz Soto. Y pues como siempre, gracias detrás de toda la tecnología y haciendo posible este podcast, Miguel Muñoz. Y pues como dice mi otro compañero en el podcast de inglés, también está con nosotros el Espíritu Santo y tenemos la gran convicción de que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, Luz, y es una gran alegría. Entonces, estamos muy gustosas de que nos pueda acompañar hoy una vez más. El mensaje del día de hoy se titula El lugar correcto para las tradiciones. Y es un tema que a nosotros nos gustó mucho mientras lo estábamos estudiando, aprendimos bastante y esperamos que ese sea el caso también para usted el día de hoy. ¿Y qué tal si empezamos, Luz, con oración? Vamos a empezar así como siempre en oración. Sí, claro. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por la compasión que tú nos enseñas a cada uno de nosotros. Tú, a través de tu Hijo Jesús, nos has declarado tus hijos y has declarado que somos tuyos y nada ni nadie podrá quitarnos de tus manos, alejarnos de tu amor o cortar esta gran gracia con la que tú nos cubres. En tu misericordia te pedimos que estés con nosotros durante este tiempo, que sean tus palabras los que pongan esa fe en corazones a través de oídos que tú mismo creaste para escuchar. Te pedimos que abras las mentes y los corazones de todos los que nos escuchan para que reciban tu gracia, tu misericordia a través de tu palabra, a través del trabajo de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, Luz. Y pues como les decía, el título de hoy o el tema de hoy se titula El lugar correcto para las tradiciones. Y vamos a estar compartiendo con ustedes de la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Y dice así, Luz. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan, y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en los que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y muchas otras cosas semejantes. También les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre y a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios.
Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Wow, ¿verdad? Aquí tenemos, híjole, no, una situación de, no sé tú, Carla, pero a mí me da flashback del 2020. Ah, sí. ¿Me acuerdas como, y sí, todo fue por el bien, ¿verdad? Claro. Pero llegó a tanto punto que hasta gente corrió peligro de ser multadas, de meterlas a la cárcel, simplemente por decidir si sí o no se ponen la vacuna del COVID, o si sí o no van a usar mascarilla, ¿verdad? Y iglesias se cerraron en Canadá, cerraron muchas iglesias porque seguían juntándose. Todo esto donde tomaron algo que sí. Que era para bien, la intención era para bien. Exactamente, pero lo hicieron de tal manera que empezaron a, ¿cómo se dice? A hacer a la gente ver como si... Era mala, lo llevaron al extremo. Exactamente. Sí. Y la pregunta es, ¿de veras esto es más... Es lo que decíamos ayer nos reíamos, ¿verdad? Y nos causaba risa y porque yo les decía, bueno, yo tengo algo de farisea porque, ¿qué crees? Yo me lavo las manos y le pido a mis hijos que se laven las manos, mis hijas, antes de comer. Entonces también lavamos los utensilios, los jarros, las camas y digo, bueno, creo que tenían buenas prácticas y eso era algo bueno. Pero de verdad, Luz, ¿era todo por el lavado de las manos? ¿Era por no haberse lavado las manos? ¿Ese era todo el problema? Más, ¿no? Y eso es exactamente la pregunta, ¿verdad? Parece algo tan pequeño como para que vengan hasta Jesús a decirle. Cualquiera que lea este pasaje y que no profundice puede decir, lo siento, Jesús, los fariseos tienen la razón. O sea... Yo sé que tú nos salvas de todo, Señor, pero es bueno lavarse las manos y quitarse los microbios de las manos. Y tal pareciera, ¿verdad? Pero como todo, tenemos que escarbar, tenemos que indagar. Y gracias a Dios no se toma mucho porque realmente luego Jesús da en el clavo, Luz. Les dice, hipócritas, porque ustedes me adoran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes cumplen todas estas tradiciones que se han pasado de generación en generación, pero no me aman, no me tienen en su vida. ¿Y a qué? O sea, ¿de dónde venía todo esto, Luz? ¿De dónde venía esta tradición? Esta tradición de lavar las manos viene desde el principio, cuando están los israelitas en el desierto y Dios les inculca. Aquí está el tabernáculo, aquí están las diferentes áreas de sacrificios, la adoración, el rol de los sacerdotes, el rol de los músicos, ¿verdad? Y una de las cosas que era muy importante que Dios instituyó fue que todo sacerdote, en venir a presentar sacrificio a Dios al altar, tenían que lavarse las manos. Y es una buena práctica. Sí, no solamente porque es buena práctica saludable para nosotros, ¿verdad? Y si te acuerdas, no sé, muchas de las ofrendas eran animales, eran carne, entonces no es que se fuera a contaminar o algo eso no era, pero era un ritual que apuntaba al hecho de que el sacerdote debía estar limpio y purificado para acercarse al altar. Exactamente. Y ahora tenemos esa tradición que Dios instituyó, ¿verdad? Y ahora acá se están practicando en cualquier casa y en la Quick Walk de la esquina, en el Panda Express, y si no lo haces... Sí, hasta te multan, ¿verdad? Vas al baño y dice, hay un letrero grande que dice, si no te lavas las manos. Todos los empleados deben de lavarse las manos por más de 60 segundos antes de regresar a su trabajo. Y no andamos por ahí gritándoles, hey, fariseos. Pues no, ¿verdad? Porque es en sí una buena práctica. Y en cuanto al pueblo de Israel, como bien dices tú, pues Dios lo había instituido. Dios le dio a su pueblo una guía.
y una manera de hacer la adoración y de traer el sacrificio. Y todo esto cumplía un propósito, Luz. Todo esto servía como de automóvil para llevar a las personas hasta cierto punto. Entonces era indicativo de que teníamos que estar limpios, pero Dios nos había limpiado y por eso podía el sacerdote acercarse al altar. Entonces, muchos siglos después, ahorita vemos aquí a Jesús y Jesús está con sus discípulos, ¿verdad? Ya sabemos que anda predicando y haciendo muchas cosas, viajando y los rodean las multitudes y entre ellos los fariseos y los judíos que ya sabemos que tenían un especial interés por estarse fijando en todo lo que Jesús hacía mal. Ponían especial atención para buscar todo aquello que pudiera ir en contra y ellos querían buscarle una manera para tenderle una trampa, ¿verdad? La misma Biblia lo dice. Entonces, ven a los discípulos comer pan sin lavarse las manos y Jesús les contesta de esta manera tan fuerte, porque aparte de que conoce sus corazones, los fariseos los estaban haciendo algo muy grave, muy grave. Dios en el Antiguo Testamento había dado una regla para los sacerdotes, para que ellos trajeran la ofrenda, y era el lavarse las manos. Pero los líderes y los fariseos tomaron todas estas tradiciones y reglas y las llevaron a un extremo y las volvieron ley. Y entonces ahora no solamente el sacerdote se lavaba las manos a la hora de llevar la ofrenda, sino que se lavaban las manos cuando venían del mercado, cuando iban a comer, muchas veces no comían si no se las lavaban muchas veces y creían que todas estas prácticas nos ponían en un lugar recto frente a Dios. Los salvaba. Creían que todas estas cosas que ellos hacían les habían ganado la salvación. Entonces estaban aferrándose a sus propias tradiciones y a sus propias costumbres y ahora ya decían, estas costumbres son más importantes que ni el Mesías. Olvídate tú del Mesías que va a venir a salvarnos. Yo ya me encargué de todo con mis costumbres, con mis tradiciones. Entonces, por generaciones habían puesto sobre el pueblo de Dios estas prácticas como una ley, como un yugo pesado sobre el pueblo. Y los menospreciaban si no hacían estas prácticas. Entonces, aquello que era bueno, una práctica que Dios había instituido que era buena, ellos la habían tomado, la habían llevado al extremo y ahora la ponían como un yugo pesado sobre el pueblo de Dios para condenarlo. Y eso es una de las cosas que pasa mucho con las tradiciones. Las encuentras en todo lugar. Las encuentras en la iglesia, las encuentras en el trabajo, en las organizaciones, en tus familias, en tu cultura, claro. ¿Verdad? Tenemos ciertas tradiciones que hay propósito para ellas, empezaron con un propósito, pero en el proceso de hacerlo una y otra vez, que viene siendo el hábito, si no mantenemos en mente, enfrente de nuestra mente el propósito de esta tradición, entonces es exactamente con lo que empieza a hacer, se empieza a convertir en algo que es aún más importante que el propósito. Sí. La acción es más importante que el propósito. Tú diste un muy buen ejemplo ayer. Vacaciones, te llevas a tus niños, tienes sus reglas, aquí es lo que va a pasar, van a tener la merienda, estos van a hacer los juegos para jugar, aquí vamos a parar para que tengan un descansito, ¿verdad? Mientras vamos en el carro. Exactamente. Y llegan a Disneyland y ya no se quieren bajar. Se quieren quedar ahí en el carro con sus películas y sus juegos y su almohada en el aire acondicionado, pero el propósito del viaje era Disneyland. ¿Verdad? Ese era el punto final. Esa era la vacación realmente. Exactamente. Y lo que instituyó Dios en el Antiguo Testamento, no solamente el lavado de las manos para los sacerdotes, hubo muchas otras. Aquí trae Jesús un ejemplo que Moisés le dicen. Exactamente. Yo duré mucho tiempo tratando de entender qué es Corbán. Y Corbán, hace cuenta que es donde miras tú una Saint Jude.
dona tanto al mes y dices tú, bueno, pues eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y donas tú, pones para que automáticamente te saquen tus $20. Obviamente ya no puedes usar esos $20 para otra cosa, porque ya los pusiste Los para eso. designaste, Exactamente. Y ahora aquí, esta tradición de designar regalos a Dios, designar tu dinero o el tiempo, tu estado a Dios, te pone de tal manera donde tú puedes decirle a tus padres, perdón, sé que se van a morir de hambre porque yo ya le di todo a Dios, todo lo que tengo se lo dediqué a Dios. No tengo nada para poder ayudarles. Y fíjate, Luz, ellos, los fariseos, que eran los líderes de la iglesia, de la sinagoga, los líderes del pueblo de Dios, lo que estaban haciendo es, mucha gente del pueblo tenía el deseo de ayudar a sus padres. Y había la necesidad. Sí. Entonces ellos querían ayudar a sus padres, pero los fariseos los obligaban y les decían, es que eso que le vas a dar a tus padres es corbán y lo tienes que dar a la iglesia, lo tienes que dar al pueblo de Dios, lo tienes que dar de ofrenda. Entonces le impedían al pueblo a seguir la ley de Dios, porque tenían que seguir la ley del hombre. Exacto, le impedían al pueblo cumplir el 4º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque ellos habían hecho una regla de que tenías que dar primero la ofrenda a Israel. Primero a Israel y luego después a tu padre y a tu madre. Y por eso está Jesús enojado. Jesús ¿Cómo está no va a enojado. estar? No sé si tú recuerdas en otra ocasión ahí en Mateo 23-27, cuando Jesús tiene un encontronazo con los fariseos y les grita, sepulcros blanqueados. Por fuera están blancos y relucientes y por dentro putrefactos. Tienen el muerto, o sea, hacen lo que hacen para que otros los vean, pero por dentro están muertos porque no me tienen a mí. Y ese es el problema que tenemos a veces con las tradiciones, Cana. Sí, Luz. Que tomamos esas tradiciones que tienen un propósito, por ejemplo, en la iglesia, la litúrgica. ¿Sí es la liturgia? La liturgia, el calendario del año de la iglesia que nos ayuda a poder movernos de la Navidad a el Adviento y todo. Todo eso, ¿verdad? A mí me encanta ser parte de una iglesia donde esa tradición se sigue. Sí. Porque da estructura a algo que puede ser caos. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, de estructura, ¿verdad? Nomás ve a ver el mar solo te enseña. ¿Hasta dónde va a llegar? Exactamente. Sí. Pero hay muchas iglesias donde, por ejemplo, si tratas de entrar a decir, me gustaría dedicar una canción, ok, y entras con una guitarra, uy. O por ejemplo, Luz, muchas congregaciones donde tú quieres acudir a escuchar la palabra de Dios y a congregarte, pero antes de poder acudir, tú tienes que llevar un vestido de cierto largo, tienes que cubrir tu pelo de cierta manera, tienes que no usar ciertas cosas. Entonces, los líderes del pueblo de Dios, en lugar de abrirle el camino al pueblo, se lo van estropeando, se lo van cerrando, se lo van complicando. Y vemos aquí, y vuelvo y quiero reiterar, Jesús estaba enojado. Jesús no les dijo palabras suaves, les gritó hipócritas. Es algo grave. El hecho de que Dios te haya dado una tradición, como lo que tú ahora mencionas, Luz, el año litúrgico, la liturgia, la celebración y la imposición de las cenizas sobre tu frente y muchas otras prácticas que vemos dentro de la iglesia. Dios nos las dio para guiarnos a Jesús, para señalarnos y apuntarnos a Jesús. Pero el hecho de que ahora yo quiera tomar eso y hacerlo una ley, si no lo haces, no estás salvo. No estás salvo, te vas a perder. Y yo te lo quiero imponer así. Entonces Jesús está enojado. Y fue lo mismo antes y es lo mismo ahora. Por eso, Luz, es muy importante aprender cuáles son tradiciones y cuáles sí son dones de Dios y cuál es el lugar de cada uno.
Hablábamos, por ejemplo, cuando estudiábamos para todo este tema, el árbol de Navidad. Si usted busca por toda la Biblia, usted no lo va a encontrar encuentra. el árbol de Navidad. De hecho, celebramos la Navidad mundialmente durante el 25 de diciembre por una tradición que dice que Jesús nació más o menos sobre más o menos el mismo tiempo que murió. Entonces, si se va 9 meses hacia adelante de la Pascua, de la Pascua es diciembre. Y se decidió eso. Pero sabemos que Jesús no nació en un tiempo donde hacía frío. Pero la tradición así lo dice. Y lo bueno de esta tradición es que durante todo el mes de diciembre y a veces hasta más, mucha gente alrededor del mundo tiene en su casa y en sus celebraciones algo que lo enfoca en el nacimiento de Jesús. Mas, sin embargo, yo no puedo ir a decir, ¿sabes qué? Tú no eres verdaderamente salvo porque tú no tienes un árbol de Navidad. También hay otro en al revés. Es una de las cosas que se me hace muy interesante porque estás correcto, Carla. El árbol de Navidad, como lo conocemos hoy, tradicionalmente hace los 3, 4 generaciones para atrás, no están en la Biblia. Y muchos dicen, no, es que el árbol de Navidad es algo pagano. Ajá. ¿Verdad? Salió durante el tiempo de Constantinopla, que viene siendo el emperador de Roma, que Constantino, que se convirtió cristiano, y él fue el que legalizó. Hasta que él llegó a emperador, el cristianismo era perseguido, sí. ¿verdad? Y él fue el que trajo Roma y la iglesia cristiana y el imperio, perdón. Sí, y muchos dicen, es que eso, si estás tú con un árbol, entonces no eres cristiano, porque eso es pagano. Es que, ¿qué es lo que dice? Me encanta lo que dice Pablo. Todo está permitido, pero no todo es beneficiante, ¿verdad? Si un árbol de Navidad, un pino, lo ves y te acuerdas el verde, la vida que da Cristo, la manera que está formado, apuntar al cielo. Dios dio a su Hijo como regalo en una cruz de un árbol, ¿verdad? Y bajo el árbol se ponen los regalos. Estamos nosotros bajo el cubrimiento de nuestro Señor, de su sacrificio. Cuando hacemos eso, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Pero ya cuando se pierde la tradición, porque perdemos el propósito, empieza entonces a hacerse... Es el hábito del que hablabas tú. Ya no sé ni de qué se trata esta celebración, pero solamente lo hago por hábito, que era lo que hablábamos. Yo hacía mucho hincapié cuando estudiábamos este tema en que congregarse, participar de la Santa Cena, la comunión, bautizarse y estar en comunión con la iglesia no son tradiciones, son regalos y dones de Dios. Son los medios de gracia de Dios por medio de los cuales Él da fe y sostiene y aumenta la fe de su pueblo. Entonces yo no puedo decir, ok, entonces como es una tradición ir los domingos a la iglesia, yo voy a dejar de ir por no seguir el hábito, por no estar en el hábito. No, hermano. Hay que hacer una distinción muy importante de que estos son dones y regalos de Dios por medio de los cuales se nos administra la gracia de Dios. Entonces, que ese es el otro lado de esto. Los fariseos querían tomar las tradiciones y hacerlas ley. Y nosotros muchas veces, porque ya estamos en el evangelio y en la gracia, queremos desechar lo que son dones. Entonces tenemos que tener bien claro la distinción de entre los dos. Un ejemplo muy claro para este día, para hoy, para este tiempo actual, es nosotros, gracias a Dios, tenemos la bendición. Y yo digo la bendición porque en realidad a mí me ha guiado. Pertenecemos a una iglesia que es tradicional, liturgista. Y todo lo que hacemos en un servicio de adoración, en un servicio de los domingos, todo lo que vemos en la lectura, todo lo que vemos en los himnos, todo lo que todo desde la manera que se viste un pastor y cómo trae su sotana y cómo trae su cinto amarrado, todo apunta a Cristo y todo es bíblico. Entonces, es una gran bendición
Mas yo no soy salva por todas esas cosas y tampoco soy salva porque vengo a esta congregación. Ese sería el error de yo salir de aquí los domingos de mi iglesia y decir, los que van a esa otra iglesia donde no tienen todo esto, ellos no son salvos. Ellos no son salvos porque ellos no tienen un pastor que usa sotana o no tienen una cruz o ellos no. Eso sería el error. Entonces, es muy bueno que cada uno vaya autoexaminándose, aprendiendo qué es tradición, cuál es el lugar preciso para las tradiciones y cuál es no el lugar, porque nosotros los humanos es muy fácil, y esto viene del Antiguo Testamento, esto viene del Génesis y esto viene desde Adán. Nosotros tenemos una enfermedad que se llama pecado, que es yo quiero reemplazar a Dios. Yo quiero ser Dios. Yo sé mejor que Dios. Esa es la plaga que tiene invadido a todo ser humano. Entonces, cuando yo tengo algo en mis manos que yo estoy practicando, es muy fácil que yo me desvíe y diga, porque yo estoy practicando esto, yo soy salvo. Yo adquirí mi salvación. Yo le ayudo a Dios en mi salvación. Y ahí es donde está el peligro, porque no es así. Usted, yo y todos estamos muertos en delitos y pecados. La salvación es solamente por fe, por medio de la gracia, y las tradiciones son para apuntarnos a Cristo, y las prácticas de la iglesia, como el congregarnos, el bautismo, la Santa Cena, son los medios de gracia por medio de los cuales Dios nos entrega la fe y la fortalece. Eso es, y tenemos que tener muy claro todo eso, Luz, porque sí. si no... Porque si no, nos empezamos a convertir en esas tumbas, esas tumbas hermosas, blanqueadas, pero llenas de nada más que huesos y... Huecos, sí, con podredumbre dentro de nosotros. Entonces es muy importante, Luz, y no importa qué congregación usted pertenezca, mientras sean cristocéntricos, confiesen que Cristo es nuestro Señor y Dios, mientras confíen y confiesen que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y mientras se dé la palabra de Dios de la Biblia, vaya y observe las tradiciones. Y cuando haya una tradición de la cual usted pueda estar pensando, ay, porque yo hago esto, yo soy mejor o soy bueno, ore para que Dios le ponga el lugar correcto a esa tradición en su vida. Sí. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Qué bonita plática, Carla, ¿eh? ¿Cerramos con una oración? Tradicionalmente es lo que hacemos. Muy bien. Muy bien, Luz. Vale. Padre, te damos las gracias por este tiempo juntas, por la oportunidad de estar aquí en tu palabra, de poder compartir con todos aquellos que nos escuchan, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque por ellos moriste tú, crean ellos o no, moriste tú por ellos. Y Padre, te pedimos que si hay tradiciones en sus vidas, Padres, que ayudes tú a que ellos vean dónde señalan esas tradiciones. ¿A quién? Si a nosotros mismos o a tu Hijo Jesucristo. Y recuérdanos a todos, Padre, porque todos tenemos esa inmensa habilidad de olvidar. Recuérdanos, Padre, que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra salvación, es por ti, por lo que has dado tú, por lo que diste en la cruz, cuando diste a tu Hijo, por lo que diste tú a través de esa tumba vacía ese domingo de Pascua, y por lo que estás tú haciendo ahorita en tu Espíritu Santo, en la santificación de cada uno de nosotros para ser más y más como tú. Gracias por el orden, por la estructura que le diste tú a este mundo, y también por tu amor, que lo diste de tan gran manera que has dado todo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Chutes, El Paso, Texas.
o llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.